El Deportivo de La Coruña consigue los 3 puntos en el nuevo Mirandilla de Cádiz ante un equipo donde tuvieron que salir a resolver los jugadores de la unidad B. El banquillo le dio un plus al equipo, tal y como dijo Antonio Hidalgo en esa rueda de prensa post partido, en un ambiente espectacular con cerca de 600 deportivistas desplazados hasta tierras andaluzas y además siempre con esa buena hermandad entre aficiones tanto del Cádiz como del Depor. En este vídeo todo lo ocurrido en ese Cádiz 0 Deportivo 1. Para hablar ya del partido, os decía en el vídeo de la previa que el contexto de ese enfrentamiento, pues bueno, era un poco la lucha necesaria por parte de los dos equipos de conseguir los 3 puntos, pero evidentemente por objetivos totalmente distintos. En este caso el Cádiz por tratar de eludir los puestos de descenso o por lo menos aumentar la diferencia con esos puestos teñidos de rojo en la tabla clasificatoria, y el Depor evidentemente con esa intención de buscar ejercer presión en esa segunda plaza a expensas de lo que ocurra este sábado entre Burgos y Mirandés. En este caso, este vídeo, no sé cuándo lo veréis. Si está resuelto el partido, pues bueno, seguramente a lo mejor tengáis un short subido aquí en el canal o no, quién sabe, depende de cómo me dé y cómo pueda llevarlo con el trabajo. Pero bueno, al final era un enfrentamiento importante para los dos equipos, pero es verdad que por objetivos totalmente diferentes. Empezamos hablando por el 11 inicial, por lo primero que hay que hablar realmente, y es que tan solo hubo un único cambio en el 11 de Hidalgo respecto al partido anterior. El 11 es el que veis en pantalla en la página web de Aupabet, con Ferro en portería, con Chimo Navarro, con Guayata, con Lucas Nubi, con Loureiro. Y luego estaban por ahí Soriano, Villares, Altimira, Jeremai, también Luis Micruz y Enson Govil. La única novedad, como habéis podido apreciar, es la entrada en el 11 titular de Diego Villares en lugar de Ricky, que se acabó quedando en el banquillo y en este caso se quedó también sin minutos. Apostó por esa pareja del doble pivote Antonio Hidalgo, que es una pareja que ya venía o que empezó a usar en su momento cuando empezaba a bajar a Soriano a esa posición más de 8 en lugar de jugar de media punta, y es lo que quizá más le convence ahora mismo al míster. Un 11 que creo que estaba bastante bien. Yo la verdad que me tiré un triplazo en la previa hablando de ese posible pálpito, ¿no?, que tenía yo con el tema de Mulatieri, pero bueno, salió rana, así que mejor no juego a pitonis las próximas veces y juego a decir lo que pienso realmente. Bueno, realmente lo pensaba, que se puede ser el 11, pero bueno, juego a ir con más con la lógica, con esa línea continuista, que para un día que quiero saltármela, pues bueno, es verdad que hay un cambio, pero no el que yo decía. Pero bueno, vamos a continuar hablando ya del transcurso del partido. Un enfrentamiento donde es verdad que los primeros casi 10 minutos no pasaba nada, bueno, hasta el 9 más bien, porque ya en el minuto 9 el Depor empezaba con una transición, porque al final era Jeremai el que trabajaba esa conducción de pelota, que conseguía abrir para un Enson Govil, que creo que no estuvo del todo mal en este partido, aunque no vio portería, digamos, en el encuentro. Fue un remate raro precisamente de Enson Govil, porque tengo la impresión de que el balón le queda un poquito encima, aún así consigue sacar el remate y el portero, David Gil, pues metía una buena mano abajo para evitar lo que podría haber sido el primero del Depor, porque como ya digo, tuvo en la primera parte 3 grandes ocasiones. Luego es verdad que a lo largo del partido sí que conseguía, digamos, merodear el área del propio David Gil, también generaba esas aproximaciones y demás, pero no era capaz de generar acciones de peligro como tal, que era un poco quizá el debe del equipo de los últimos partidos, el ser capaz de hacer daño con esas llegadas, y en este caso no fue así hasta el tanto de Stoichkov, pero bueno. A raíz de esta jugada, de esa acción en el minuto 9, justo en la acción posterior, en ese saque de esquina, acababa con un balón para Mario Soriano, que acabó rematando, y ese balón se marchaba muy cerca del poste de la portería del Cádiz. Primeros 15-20 minutos buenos del Depor, donde incluso se tuvo una tercera gran ocasión, y es que la inicia Jeremai en una combinación, en este caso con Luis Micruz en el centro del campo. Me está gustando mucho
ese papel de Luismi Cruz por dentro, creo que le aporta algo distinto al equipo y creo que es donde más brilla. Luismi Cruz, que si no me equivoco empezó a jugar en esa posición en aquel partido contra la Cultural, donde empezó a meterlo por el centro Antonio Hidalgo, y la verdad que creo que fue bastante bien desde entonces y me está gustando esa faceta de Luismi. Bueno, lo dicho, combinaron ahí tanto Jeremai como Luismi. Acabó también apareciendo en esa ecuación Soriano después de recuperar un balón que había tocado previamente un jugador del Cádiz. Elaboró la pared, en este caso con el propio Luismi. Es verdad que se deja el balón atrás Mario Soriano y no pudo rematar, pero bueno, quien acaba llegando a esa acción es Giacomo Cuayata. Remata, y creo que es un defensor del Cádiz quien acaba tapando prácticamente en boca de gol, porque el balón salió desviado, pero bueno, tuvo ahí una ocasión, en este caso clara, el Depor, la tercera clara que tenía en este partido. Luego ya es verdad que a partir de ahí, digamos, bajaba el caudal ofensivo, ya no conseguía generar tanto peligro como tal el Depor, lo que os acabo de comentar hace unos instantes, pero bueno, eso sí, llamativo que después de esta acción en la que remataba Cuayata hubo una especie de transición por parte del Cádiz que acabó cortando Lucas Nubi, que en esa acción vio la quinta tarjeta amarilla y será baja para el próximo partido, es decir, no va a poder estar disponible en esa jornada número 40 de segunda división, donde el Depor se va a medir en Riazor al Andorra. Para ese partido tampoco va a estar en principio Jeremai. Ahora hablaremos de ello, porque vi una amarilla al filo del descanso, pero dadme unos segundos, dadme un minutito más o menos para poder llegar a esa acción. Un Jeremai que creo que hizo un buen partido. No es un partido espectacular como he leído por ahí, pero creo que el partido es bueno de Jeremai, sobre todo en esas tareas de asociación. Incluso una acción en la que intentaba como caracolear, intentaba regatear a su par, no se atrevía, digamos, a lanzarse a por él. Acabó sacando un centro que remataba Miguel Oureiro directamente fuera, pero veíamos en ese momento del partido, ya superando la media hora de juego más o menos, como el Cádiz intentaba atraer al Deportivo, porque era a partir de ahí, de esa generación de espacios, donde el Cádiz podía hacer daño realmente, y es algo que se vio, porque hablamos en el vídeo anterior, el anterior no, hace 2 vídeos, en el vídeo del postpartido del último enfrentamiento del Depor en casa, donde veíamos como en la banda derecha se habían generado 2 huecos consecutivos, el partido contra Leganés en este caso, 2 huecos consecutivos en el carril derecho, porque presionaban muy arriba, saltaban muy arriba, tanto Altimira como, Simón Navarro como Altimira, y en este caso era Ricky en aquel partido el que no consigue llegar a tapar. Pues bueno, aquí en el 34 hubo una acción similar por ese hueco generado en la banda derecha del Depor en tareas defensivas, y es verdad que llegaron ahí justitos tanto Simón Navarro, también Lucas Nubi, contra Antoñito, si no me equivoco. Al final, una carga legal, no fue a nada, y es verdad que empezaba el partido con una acción que luego se vio que no había nada, que era una acción en la que remataban los jugadores del Cádiz e impactaban el brazo de Altimira, pero estaba de espaldas yendo hacia el suelo, brazo pegado, que evidentemente eso no es punible. Intentó hacer la del pillo, Jeremai, por cierto, porque en el 42 tuvo una ocasión en la que tocó el balón como para hacer una especie de autopase o levantando el balón un poquito para intentar coger ese segundo esférico. Protegió el defensa del Cádiz, que el Cádiz creo que sin más en defensa, o sea, no, para mí no hizo tampoco un partido espectacular. Lo he dicho, tapaba el defensa, intentó tocar el balón Jeremai, pero estaba ahí David Gil para evitar el tanto del Canario, sin ningún tipo de problema, hay que decir, pero bueno. Os decía antes, por cierto, lo de la amarilla de Jeremai. Esto fue en el tiempo de descuento, y es que le pitaron a María por simulación. Es decir, hubo una carga sobre Jeremai. Es verdad que para mí no hay una carga suficiente como para pitar penalti, pero en este caso tampoco es una carga, es una acción en la que tú puedas mostrar una amarilla por simulación. Además, cuando hay un contacto, creo que la amarilla es bastante rigurosa. Se perdería el partido contra la Andorra, hay que recordar que tenía 4 tarjetas, pero anunció Antonio Hidalgo en la sala de prensa que iban a recurrir precisamente esa tarjeta. Yo pienso que lo van a dar por válido, que va a estar disponible contra
el Andorra. Eso sí, hay que recordar que tiene 4 amarillas, tampoco me olvidaría de eso. Incluso en el contra el Andorra a lo mejor sí que plantearía el tema de que se pudiese perder el partido contra el Valladolid, porque el Valladolid en principio podría llegar sin nada en juego aparentemente a la penúltima jornada de Liga. Y parece mentira que ya estemos, bueno, ya cuando grabo esto, a 9 de mayo, que estoy grabando por la madrugada, pero es tremendo, que estamos ya 9 de mayo, cómo pasa el tiempo de rápido, mete miedo incluso. Y estamos ya, pues nada, ahora mismo a 3 jornadas del Depor ya de cerrar el campeonato. Pero bueno, dicho todo esto, nos vamos al tiempo de descanso y nos vamos a la segunda parte. Después de habérsela jugado Lucas Nubi con Simón Navarro en esa acción que os comentaba al final de la primera parte, optó Hidalgo por hacer un cambio en el descanso. Se quedó en la caseta, en este caso Lucas Nubi, entraba Arnau Comas para, entiendo, también darle rodaje para ese próximo partido. Pero la verdad que sí que me ha sorprendido, no te voy a mentir que entrase él en lugar de Dani Barcia. Pero bueno, no hizo mal partido creo Arnau Comas, tampoco estuvo, me parece, demasiado trabajo. Tuve una jugada al principio cuando toca el balón al inicio de la segunda parte que se hace un pequeño lío con el balón, pero bueno, más allá de eso creo que un partido sin más para Arnau Comas. También Loureiro creo que en defensa estuvo bien, estuvo correcto en este partido. Pero bueno, lo bueno, el Depor empezaba generándole dudas al Cádiz, sobre todo por su portero, con un remate que tuvo ahí que pagar en 2 tiempos al inicio de la segunda parte. Quiso reaccionar, el Cádiz buscaba la respuesta por mediación de Antoñito, que es verdad que después ya llegó un tramo del partido en el que estaba fundido Antoñito, el jugador cedido por el Newcastle. Pero bueno, tiene una calidad espectacular Antoñito, es un jugador bárbaro, que ojalá le vaya bien. Un control orientado, fantástico, que buscaba ese control hacia la parte derecha, estaba él en la frontal, se movió hacia la parte derecha con ese control orientado y el remate se acabó marchando directamente fuera. Pero bueno, el Depor, a partir de aquí, segunda parte, ya primeros 5 o 10 minutos, tenía acciones a balón parado, donde intentaba en este caso buscar remates a puerta, pero no los encontraba. Quizá la asignatura de esta temporada está siendo esas acciones de balón parado, tanto a favor como también en contra. De hecho, en esta acción que os menciono, pues hay un centro desde la parte derecha, remataba a Miguel Loureiro, pero es que después, bueno, remataba más bien, prolongaba, digámoslo así, ¿no? Tocaba la pelota de Loureiro y el que sí que remataba después era Diego Villares, que impactaba, bueno, de manera acrobática, estaba en la parte izquierda del área, remató con la pierna derecha, estirando la pierna en el aire y tal. Y al final el balón se acabó yendo al palo, pero bueno. Os decía en la previa que era un día para el reencuentro, evidentemente, con Idiáquez, entrenador que ascendió al Depor desde Primera Federación hasta Segunda División, y Lucas Pérez, que era quien marcaba precisamente aquel gol de falta contra el Barça B, además también aquella bajada al barro, procedente también del Cádiz en Primera División, efectivamente. Y nada, entró en el 66. Entró con Ocampo, al cual pitaron por aquella famosa foto de Ocampo y compañía en la feria, cuando el equipo está arrastrándose, porque hay que decirlo así, lo siento si era algún gaditano por aquí, pero el equipo se está arrastrando en esa temporada, y es que la segunda vuelta es tétrica. O sea, hay que recordar que este equipo empató en Riazor y, si no me equivoco, estaba en puestos de playoff, estaba sexto, séptimo, octavo en la primera vuelta, O sea, en la segunda vuelta del Cádiz hay que decir que le mete miedo al tren de la bruja. Es que es terrible la segunda vuelta del Cádiz. Ojalá se salven, pero que no se descuiden. Sobre Lucas, no hizo gran cosa, sinceramente, no estuvo muy participativo. Sí que es verdad que en el tramo final del partido, si no me equivoco, ya con el 0-1, ya con el 0-1, tiene una falta en la frontal del área que dices tú, agárrate, se viene el gol. Bueno, por suerte se marchó por encima del larguero, pero fue la única acción en la que, digamos, en la que decías, uy, Lucas. No hizo gran cosa Lucas, las cosas como son, pero bueno. Hablando de cambios, Hidalgo utilizó las ventanas restantes en el 73, en el 80 y en el 85. Sí, las 3 ventanas, porque ya sabéis que si haces un cambio en el descanso no te ocupa ventanas. En este caso, en la primera entraron Noé y Zaka por Luismi y Ensongovil.
En la segunda entró Escudero por Kouyaté y la tercera entraba Stoichkov por Jeremai. Lo de Noé es tremendo, ya sabéis que fue renovado hasta 2029 hace poquito, esta misma semana, pero qué diferencia con Noé en el campo, o sea, cómo abarca el campo, arriba, abajo, es tremendo. Y el sentido que le da el juego, o sea, Noé es un futbolista, ya no porque se da la cantera, me está encantando esas características que está mostrando en el terreno de juego, además también que es corpulento, es un tío con buen físico y que además, pues oye, tiene un buen pie, pero bueno. Esto nos lleva todo esto al minuto 83, donde tenía ahí por todo el primer remate a puerta, primer y único remate a puerta de todo el partido el Cádiz, y Ferjo cumplió, paró la que tenía que parar, se va además hoy con esa puerta vacía, así que es fantástico para él, para la defensa y para el equipo en general. Y llegamos a la acción del gol en el minuto 87 de partido. Es una acción, nada, que va por la banda derecha Noé, saca el centro que no llega, digamos, a buen puerto y se acaba paseando, llega hacia la parte izquierda, ahí prolonga hacia adentro, vuelve a colgar la pelota Sergio Escudero y el remate de Stoichkov me parece top, porque es un remate donde la pone lejos del portero, con un buen giro de cuerpo, es un disparo con la izquierda muy bueno, en lo que además, lo que decía, que es el partido de su reaparición como tal, porque se perdió los dos últimos partidos, de hecho en uno no llegó a entrar en convocatoria, pero es que además, justo al principio de la semana, aparecía con ese aparatoso vendaje en su rodilla. Pues bueno, con esto Stoichkov aportaba su quinto gol al equipo en Liga Hypermotion. Es una noticia fantástica. Con esto ya llegamos, digamos, al final del partido. Es verdad que después en rueda de prensa destacaba sobre todo Hidalgo dos cosas. Lo primero, el tema de que iban a recurrir la tarjeta de Jeremai, y segundo también de que los cambios han aportado un plus. Pero es que ya no solo han aportado un plus en este partido, sino también en el partido anterior, donde recordamos que fueron Zaka y Noé los goleadores, dos jugadores que habían entrado desde el banquillo. Además, con características similares, porque Noé marcaba prácticamente en los primeros segundos en los que estaba en el campo, y Stoichkov marcó en el primer balón que tocaba. O sea, eso también es una noticia fantástica. No sé si llamarlo suerte, yo no termino de creer demasiado en la suerte en el fútbol, pero es verdad que el equipo está, bueno, Hidalgo está haciendo un buen trabajo con esos demás jugadores, con ese jugador 12, 13, 14, incluso 15 a veces. Creo que los tiene a todos prácticamente enchufados, lo cual es una noticia fantástica. Creo que únicamente hay 2-3 jugadores que no están enchufados en cuanto a minutos se refiere. Bueno, 4 si contamos a Eric Puerto, pero el otro es Germán, porque no está jugando, evidentemente. Está enchufado, de hecho se le vio otro día cómo celebraba la acción del penalti parado por Ferjo, pero me refiero a enchufado en cuanto a cuestión de minutos se refiere. Tampoco lo está Herrera, tampoco lo está Grajera. Incluso Patiño ahora empieza a tener ahí pocos minutos, lleva un par de partidos sin jugar. Pero bueno, esta victoria por la mínima del Depor nos deja una nueva victoria en los minutos finales del equipo coruñés, y la buena noticia, evidentemente, de que dormimos segundos. Dormimos poco, porque ahora mismo son la 1:54 de la noche, es decir, las 2 menos 5 de la mañana estoy grabando este vídeo, por si notáis que hablo un poquito más bajo de lo normal o lo que sea, porque estoy pegado más al micro. Pero bueno, vamos a dormir un ratito, como quien dice, segundos otra vez, con esa presión generada para ese partido del Almería mañana contra el Burgos a partir de las 4:15 de la tarde, donde no sé si después con el resultado si podré por trabajo grabar un short hablando de ese partido. Seguramente lo tenga de fondo puesto, pero bueno, evidentemente va a ser un partido importantísimo para el Depor. Os decía en la previa, y os lo digo también ahora, que creo que en esta jornada y la siguiente se puede decidir más de media Liga Hypermotion. Así que nada, te pido que en los comentarios me dejes qué te ha parecido este partido del Depor, y también las sensaciones que tienes en ese tramo ahora mismo de la temporada. Y que por cierto, que seguramente a lo mejor en el momento que veas este vídeo mañana sábado o incluso el domingo, pues el Almería ya ha jugado, así que pues quién sabe, ¿no? No voy a hacer porra ninguna, evidentemente no quiero gafar a nadie, pero bueno, ya me diréis qué os ha parecido este fin de semana para el Deportivo. Dejad vuestro like, que es gratuito y apoya un montón al canal para que siga creciendo, y también suscribiros, por si queréis formar parte de esta familia deportivista que intentamos generar por aquí por YouTube. Así que nada, gracias, un saludo y hasta la próxima. Chao.